El siguiente video fue grabado por un hombre llamado Javier de Argentina. Javier dice que estaba preocupado por su amigo Antonio porque no había sabido nada de él por un tiempo. Así que conduce hasta la casa de Antonio para ver cómo está su amigo Javier. Golpea la puerta principal y nadie responde. Grita el nombre de Antonio. Otra vez, no hay respuesta. Entonces Javier trepa la pared hacia el patio trasero de Antonio y va a la puerta trasera de la casa. Por alguna razón, la puerta está abierta. Temiendo lo peor, Javier entra para investigar qué sucede. A continuación es francamente escalofriante. Raro, che. Toño, soy yo. Javier. La puta madre. ¡Ey! Loco. Soy Javier, boludo. Che, loco, ¿sos vos? Ya fue, boludo. Vine a ver qué onda, ¿cómo andás? ¿Estás bien? Che, loco, si sos vos, salí. ¿Escuchan eso? Javier no sabe lo que está pasando. Si quiere saber algo, decide simplemente salir de la casa y llamar a la policía. Pero justo cuando está a punto de salir, escucha un sonido extraño en algún lugar detrás de él. Los siguientes 30 segundos son como algo sacado de una pesadilla. ¿Viste? Una puerta se abre sola y alguien o algo con ojos brillantes parece mirar por encima del vidrio superior de la puerta a 7 pies en el aire. Javier ya ha tenido suficiente y simplemente sale corriendo. Dice que quien sea o lo que sea, ciertamente no era su amigo Antonio. Después de llamar a la policía a la residencia, Javier se entera de que su amigo falleció trágicamente dentro de la casa justo detrás de esa puerta que no pudo abrir. Javier está tan molesto y confundido por toda la terrible experiencia que simplemente puede, que no lo deje pasar y decide volver a casa de Antonio en busca de respuestas. Pero no le fue bien. Esta es la pieza. Mierda. La laucha. Da un poco de escalofrío estar acá, se siente una carga un poco pesada, qué sé yo. ¡Qué mierda! La linterna. ¿Qué pasó? Mierda. ¡Ey! ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Mierda. Concha de su madre. ¡Hola! ¿Qué mierda anda ahí la concha de su madre?
Con eso Javier termina, sale de la casa y hasta el día de hoy asegura que no tiene explicación de lo que pasó adentro. Una familia que vive en Kansas City, Missouri, está fuera de casa una noche cuando la cámara de seguridad de su nido captura algo realmente extraño. Se puede ver una figura parecida a una sombra de la altura de un niño moviéndose desde el dormitorio de arriba. La figura no parece caminar ni correr, sino que fluye a gran velocidad antes de desaparecer en el aire. Se puede escuchar una pequeña voz infantil. La familia nunca ha experimentado nada paranormal antes, por lo que no tienen idea de qué podría ser. La casa fue construida hace solo 15 años y buscaron en línea, pero no pudieron encontrar ninguna historia extraña sobre la casa o el terreno. Así que, ¿qué es esto? Déjame saber lo que piensas. Una familia de Rhode Island se reúne para celebrar un cumpleaños, cuando uno de los invitados captura algo realmente escalofriante. Se puede ver a un extraño invitado no invitado mirando por la ventana observando a la familia mientras celebran. Ahora sin una fuente, nunca sabremos exactamente qué está pasando aquí. Así que dime lo que piensas. Alex Kell, del canal de YouTube Underground Explorers, está invitado a explorar una cueva en el rancho de su amigo en Texas, pero la cueva está parcialmente sumergida en agua, lo que hace que sea muy difícil entrar y explorar. Ahora voy a seguir adelante y decir que este video no es exactamente paranormal, pero da mucho miedo y es 100% real. Da mucho miedo especialmente si tienes incluso un poquito de claustrofobia ahora. De acuerdo con las pautas de YouTube, quiero enfatizar que nadie resultó gravemente herido en este video. El siguiente metraje fue grabado por un buzo de cuevas profesional. No intentes hacerlo tú mismo. Así que algunos de sus amigos se unen a Alex mientras comienzan a explorar. La cueva espantosamente pequeña. Oxygen meter. I don't see that. Look at this. We got an oxygen meter now? So people won't be mad at me? So what all does that show? Carbon monoxide? Carbon dioxide, carbon monoxide, hydrogen sulfide, and low oxygen. Cool. Pretty much everything. Yeah. So We got the action adventure twins here helping us out. Because you guys are like, Matt, check the oxygen. Oh, danger levels, breathe on it a little bit. Danger. Danger. It's waterproof? It is, but I don't think better it's be. gonna work too well if like the little intakes Yeah, get that clogged makes with sense. water. Yeah, it's gonna be hard to keep that thing out of the water. Alright guys, we have made it out to These the GoPros. cave that's on the demolition ranch. Or off the ranch. Wait, is it now. beeping already? Well, see, I immediately dunked it underwater. I told you. So, you know, I don't think this is gonna give us the accurate. Probably not accurate. Or the entire cave has bad air. It might. Get into it. Already an air dipper. Oh god. A lot further. Okay. We're not even close. A medida que se adentran cada vez más en la cueva, el pasadizo se vuelve más pequeño y más claustrofóbico. Al final, apenas hay espacio para respirar sobre el agua turbia. Aquí es cuando la exploración sale terriblemente mal. I love that they're saying this is intense. Yeah, that makes we me heard feel, that yet. That makes me feel good because I was scared in here and I'm like, what if these guys just come in and they're like, oh, this is a piece of cake. Let's climb it. Yeah. No, this is a little rough. Yeah. I feel the rope on my foot.
So much water in my ears. Yeah, same. Oh man. Water in my eyes. Snorkel would be nice right about now. Yeah. I got so much water in my nose. Good times. Good times. Yeah, go look for him. Does it really go further? Is he under? Oh, hell no, I'm not doing that. I can just barely hear right here. So loud. The echo through This is the waiting area. I'm glad I didn't go in there and wait. Are you going, Jacob? Oh, he just bailed. Oh my God! I'm coming out! Alright, we'll back it out. Back it out, come on out. Holy crap! You okay? You look like a shark has got. You like shoved me over the water. I'm sorry, Alex! El amigo de Alex y compañero explorador de cuevas, Jacob, está un poco más adelante en una parte de la cueva que está tan sumergida que apenas hay espacio para respirar mientras se agacha bajo el agua turbia. Jacob se confunde y entra en pánico al respirar un trago de agua sucia en un aterrorizado y frenesí. Intenta salir de la cueva lo más rápido que puede, pero choca contra Alex y lo arrastra bajo el agua. Afortunadamente, los dos chicos logran salir sanos y salvos con solo unos pocos rasguños para recordarles el aterrador incidente al que se dirige este video una vez más. Muestra que a veces las personas, incluso tus propios amigos, pueden ser mucho más aterradoras y peligrosas que cualquier cosa paranormal, y no sé ustedes, pero solo mirarlos en ese pequeño y estrecho túnel me dio escalofríos. Ahora pueden ver toda esta emocionante exploración de cuevas y muchos más en el canal de YouTube, Exploradores Subterráneos. En otro video espeluznante compartido en TikTok sin una fuente, un hombre se despertó en medio de la noche por un extraño sonido sordo proveniente de debajo de su cama. Lo que sucede a continuación es absolutamente horrible. Se escucha algo debajo de la cama. El hombre mira debajo de su cama, pero no ve nada que pueda explicar los misteriosos golpes. Pero luego algo horrible sale deslizándose de debajo de su cama y el video se corta. De ninguna manera estoy afirmando que este video sea real, pero definitivamente es muy espeluznante. Y real o no, lo dejaré para que tú decidas. Seth Borden, del canal de YouTube. Seth y Chase Josh, de Explorar con Josh, y los investigadores paranormales, Steven Dillon de Haunted Nights, se unieron mientras se proponían investigar los numerosos informes de encuentros paranormales a bordo del histórico crucero de la Marina, el USS Salem. Aunque el USS Salem nunca estuvo involucrado en ningún combate militar, a menudo se usó como barco de socorro de emergencia y brindó asistencia médica a víctimas horriblemente heridas, tanto civiles como tripulantes de la Marina. Se dice que hasta 400 personas han muerto en el USS Salem a lo largo de los años, incluidos hombres, mujeres y niños. Hoy en día, el barco histórico se conserva como museo en Quincy, Massachusetts. Muchos visitantes y empleados afirman haber visto u oído actividad paranormal mientras estaban a bordo del barco. El cuidador del barco, Don, explica al grupo de investigadores que hay un espíritu muy activo en el USS Salem, el de un marinero mayor al que se refieren como jefe. Okay. So you would say that like chief is the authoritative figure? I would say the chief is the guardian of the ship. The chief is the man who is concerned with people disrespecting the ship and things of that nature. And when the pandemic first started and I started working at home, I let my hair was longer than yours. I mean, it was down to like the middle of my back. And every time I came aboard, the chief would yank my hair. Oh man. Damn it. Los chicos deciden hacer una sesión de EVP para intentar comunicarse con el fantasma conocido como el jefe. La grabadora capta algunas respuestas muy inquietantes. Can you speak into this device in my hand? It's a
blinking red light. That's an emergency turn right after I just get home, man. We are a what? We are something. Clear as day. Yeah. That's so vocal too. Yeah. Dude, We are. Oh, Ben, we are. Oh my crazy as ever. what is that last word? It's 2 syllables. Yeah. We are. We are alive. We are something. Do we just sit there and try it one more time? Yeah. We. Because now we've heard them, we can tell them that we can hear you. You know what I mean? Yeah. It's Let's bring it there. back. All right, I'm gonna do it again. We heard you say we are something. We can't understand you. Can you repeat yourself? We are what? Can the chief come down here and talk to us? Chief, if you're here watching us, can you tell us your name? Oh my god, I did it again. Bro, I don't even want to film like if this is Every question. Oh my god. No, bro, I don't want to film. Oh my god. Oh, we got some. Yeah? Yeah, I just gotta show you this. I'm never one to like show off evidence to like people until like we leave, but like I just want to show you this. Yeah, we want like the raw Yeah. reaction to this. Yeah, we've heard that before. You've heard them get pissed off like this before? El grupo cree que podrían haber hecho contacto con la entidad conocida como el jefe, y parece que realmente lo han enojado. Luego investigan el desorden en una habitación grande que se dice que es donde más aparece el jefe usando un dispositivo Avalis, y en una grabadora, EVP. El grupo cuestiona a los espíritus que acechan en el barco, y es entonces cuando las cosas se ponen francamente espeluznantes. Who's following us here? And why are you screaming? Helpless. Helpless. They're helpless. Oh, we're helpless. That's way worse. Some touch it. My hair just got touched. I literally just felt my hair get He said every time he came out here, he got his hair pulled when he had long hair. My hair was longer than yours. I mean, it was down to like the middle of my back. And every time I came aboard, the chief would yank my hair. If you saw it on camera, but I felt it. Holy shit. That one might have got it. Yeah, we'll mind you. Oh, good point. Flashlight's on. Helpless. Helpless. They're helpless. Oh, we're helpless. Al igual que lo que le pasó al cuidador del barco, Down, algo parece tocar el cabello de Seth. Pero eso no es todo lo que capturaron. Antes del siguiente clip, se debe mencionar que también se dice que el fantasma de una niña y su madre persiguen al USS Salem cuando los exploradores revisan sus imágenes, y parece que se encontraron con uno de estos espíritus sin siquiera saberlo. Alice. Alice? Alice? Alice. A woman's name, right after we heard a woman's voice. ¿Lo viste? Si miras de cerca, puedes ver una figura que parece una chica con una falda larga caminando al fondo. Alice. Alice? Alice? Alice. A woman's name, right after we heard a woman's voice. Alice? Alice? Alice. Woman's name, right after we heard a woman's voice. Trixie Joy Velasco de The Filipinas está en el hospital dando a luz a su hija mientras su prometido espera en una sala de hospital vacía cercana. Mientras espera, ve algo que le provoca un escalofrío en la espalda. Lo que no hay nadie en la habitación, pero cuando Dee mira debajo de la cama, se pueden ver dos piernas paradas al otro lado de la habitación, mira hacia arriba, y nuevamente no hay nadie allí. Dee está bastante asustado. ¿Capturó accidentalmente evidencia de lo paranormal? ¿O simplemente a quién? ¿O a qué pertenecen estas piernas? Laura González de la AS Uruguay dice que la hija de 10 años de uno de sus familiares grabó un video muy espeluznante mientras jugaba en su habitación. La joven muestra orgullosa su nuevo juego de cocina ante la cámara cuando de repente, ella se lleva el susto de su vida.
2 tenedores así. Uno rosita, igual que el cuchillo que mostré al principio. No sé si lo mostré al principio. Y este tenedor amarillo. Pues tener... Se me está cayendo todo. Perdón, se me está cayendo todo. 2 cuchillos amarillos iguales. Tengo esta tacita rosita y esta tacita como fucsia. Huevo, ¿sí? Una pequeña muñeca espeluznante parece empujar un vaso de plástico. La niña está un poco confundida, pero se encoge de hombros y continúa mostrando su juego. Luego el brazo de la muñeca se levanta y cae por sí solo. La niña corre hacia él volteando su cámara y gritándole a mamá según Lorelai. El video fue grabado hace años y la niña ahora tiene 14 años, pero todavía está asustada por todo este incidente. No tienen idea de cómo la muñeca pudo haberse movido sola, así que esta espeluznante grabación sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. ¿Sí? Hace 6 meses, la usuaria de Reddit AMV5 se mudó a un apartamento antiguo junto con sus 2 compañeras de habitación. Desde entonces, carteles con fotografías y, básicamente, cualquier cosa que cuelguen en las paredes con frecuencia se cae al suelo por razones desconocidas. Esto ha sucedido con tanta frecuencia que las 3 compañeras de habitación están empezando a asustarse un poco. Una noche, el usuario de Reddit AMV5 está solo en su apartamento. Sucede algo que es realmente extraño. What the ¿Qué? Un marco en la pared se balancea hacia adelante y hacia atrás por sí solo. Luego la silla del escritorio se mueve lentamente hacia ella. El video se corta porque el usuario de Reddit AMV5 está tan aterrorizado que se apresura a ir a la cocina a esperar a que vengan sus compañeros de cuarto. Ahora está en casa después de publicar su video en Reddit. Los espectadores sorprendidos preguntan si podría haber una explicación más lógica. Por ejemplo, tal vez el respiradero sobre la imagen simplemente esté causando una corriente de aire, por lo que AMV5 explica que su termostato está configurado para encender la calefacción alrededor de las 4 de la tarde. Todos los días y que esto posiblemente podría causar una corriente de aire, por lo que al día siguiente, justo antes de las 4 de la tarde, ella toma su teléfono y graba el respiradero. We're gonna see if that does anything to move the picture frame. He did not come on yet. Sin embargo, mientras espera que suba la calefacción, se oye un fuerte golpe en la puerta cuando AMV5 va a comprobarlo y descubre que un zapato se ha caído por las escaleras. Pero luego otro fuerte golpe, esta vez desde el interior de su apartamento. Se apresura a volver a entrar y encuentra que el marco de la imagen se ha caído completamente de la pared. Entonces, ¿qué crees que está pasando aquí? ¿Podría el apartamento del usuario de Reddit AMV5 estar realmente embrujado? Lo dejo a tu criterio.
Este siguiente video espeluznante se volvió a publicar en internet sin una fuente. Supuestamente una mujer llamada Sara está grabando un video después de notar una actividad extraña dentro del garaje de su vecino. Lo que hace que las imágenes sean tan espeluznantes es que sus vecinos no están en casa, están de vacaciones. Dawn, y tanto su casa como su garaje, están completamente vacíos. Este es el video. Una luz parpadea y algo parece correr rápidamente de un lado a otro dentro del garaje. Sea lo que sea, luego se detiene y se enfoca en ella, mirando directamente a Sara antes de desaparecer rápidamente de la vista ahora, sin una fuente. Es imposible saber exactamente qué está pasando aquí, pero como sea, esto se mueve a una velocidad que es demasiado rápida para un ser humano normal. Entonces, ¿qué crees que es esto? Déjamelo saber.